¿Grabando? Ahora sí, Ahora sí. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, ok, gracias. Sí. Ok, entonces decía que había 7 excepciones donde el peso molecular es el doble del peso atómico, que son estas. Las tienen que anotar, chicos. Nadie se las va a dar. Ya les he dicho que esto se aprende anotando, escribiendo. Es como estar en el aula, uno tiene que apuntar. Si solo escuchan y escuchan, no se aprende. No tiene que hacer sus anotaciones. Es que luego veo la grabación, ahí lo voy a ver. Nunca, puedo asegurarles que el 99% nunca vio las grabaciones, porque no alcanza el tiempo. No sé si sacaron la cuenta. Cada semana hay mínimo 2 grabaciones por curso, ¿no es cierto? Mínimo 2, ¿correcto? Cada semana. Hay 8 cursos, 2 por 8, 16. Hay 5 semanas. 16 por 5, 80. 80 horas, 80 en el otro periodo, 160 grabaciones. ¿Creen que alguien va a mirarlas? Te tienen que anotar. No hay otra manera. A veces estamos soñando que después vamos a poder. No, no alcanza el tiempo, nunca va a alcanzar. Entonces hay que anotar. Estas son las excepciones. Hidrógeno, flúor, cloro, bromo, nitrógeno, oxígeno, yodo. En estos 5, el peso molecular es el doble del peso atómico. Entonces, mira, por ejemplo, peso atómico del hidrógeno es 1, un UMA. Peso molecular, como el hidrógeno está en la relación, su peso molecular es 2 UMAS, es el doble. Pero en cambio, peso atómico del fósforo, el fósforo tiene peso atómico 31 UMAS. Peso molecular, como el fósforo no está en esta relación, es igual, también vale 31 UMAS. ¿Correcto? Estamos hablando de elementos. Entonces tengan cuidado con el peso molecular digamos, de las excepciones en la regla. Esas son muy importantes para poder resolver. Y luego de esto, viene una cuarta propiedad que se llama molécula gramo. Normalmente, a la molécula gramo, nosotros le decimos mol. Normalmente, le decimos mol. Pero la mol no es molécula. La mol es molécula gramo. ¿Qué es la molécula gramo? El peso molecular en gramos. Ahora ya has visto cómo se halla el peso molecular. No se dice en gramos. Cuando lo dices en gramos, se llama mol. Entonces, la molécula gramo de sodio vale 23 gramos, la de calcio 40 gramos, la del aluminio 27 gramos y la del oxígeno 32 gramos. Por lo tanto, cuando tú quieres el átomo gramo, tú necesitas el peso atómico. Cuando tú necesitas la mol, cuando te piden la mol, tú necesitas el peso molecular. Molécula gramo viene de molecular, de peso molecular. No necesariamente es igual que el átomo gramo, ¿correcto? Pero sí tiene un par de cosas aquí también que son importantes de desarrollar y que en verdad deciden mucho. El que quiere entender, digamos, sin ecuaciones, resolver estos ejercicios. Mira, cuando hablas de la mol, siempre es una mol. Siempre es una. Como era un átomo gramo, siempre es una. Nada más hay una diferencia. El que sea un átomo gramo lo señala el subíndice de cada elemento. El sodio tiene subíndice 1. Si tuviera subíndice 2, serían 2 átomos gramo. Si tuviera subíndice 3, serían 3 átomos gramo. Pero siempre es 1. En la tabla siempre es 1. ¿No es cierto? En la tabla. En cambio, el número de moles no lo señala el subíndice, lo señala el coeficiente que está delante, el numerito que está delante. También siempre es 1 en la tabla. Siempre es 1. A ti te dicen, ¿cuál es el símbolo del oxígeno? O. ¿Cuál es el símbolo del hidrógeno? H. O alguien dice 3H. No, no es cierto. Siempre es 1, ¿correcto? Entonces, es mejor entender así. Si siempre es 1, tú sabes que, por ejemplo, una mol de oxígeno vale 32 gramos. Una mol vale 32 gramos. Entonces, el problema viene y te dice, si una mol vale 32 y tú lo sabes, en 20 moles, ¿cuántos gramos hay? Para hacer una regla de 3 simple y directa. Pero tú siempre sabes que es 1. ¿Listo? Claro, uno diría, profesor, entonces, los coeficientes que uno coloca cuando uno hace redos, cuando balancea, ¿esos coeficientes señalan el número de moles? Sí, eso señalan. Pues hay 5 moles, 7 moles, pero eso es en una ecuación. Pero cuando tú escribes un elemento solito, siempre es 1. ¿Correcto? Siempre es 1. Y el otro aspecto que quiero reiterar y que yo creo que al final
ojalá que no nos confundamos, pero sí lo voy a recalcar, es que esto es mol. Mol es molécula gramo. Una cosa es molécula gramo y otra cosa es molécula. Molécula solita es otra cosa. Una cosa es decir cuánto vale una mol de oxígeno, que vale acá 32 gramos, ¿no es cierto? Otra cosa es decir cuánto vale una molécula de oxígeno, que es millones de veces diferente. Millones, ni siquiera uno, millones de veces diferente. Son cosas diferentes. Entonces, yo estoy viendo átomo gramo y molécula gramo, mol. Yo no estoy haciendo problemas de átomo y de molécula todavía. Los vamos a hacer. Lo que trato de hacer entender es que son cosas diferentes. ¿Listo? Muy bien. Prendan el micro. A ver, quiero ver si nos hemos entendido en esta parte, si no, los ejercicios nos van a complicar. A ver, yo digo el peso atómico. Por ejemplo, escuchen bien y piensen bien. El peso atómico del hidrógeno es una UMA. El peso atómico del hidrógeno es una UMA. ¿Cuánto vale un atomogramo de hidrógeno? ¿Cuánto vale un atomogramo de hidrógeno? ¿Uno? Un gramo. Es que uno Un es el gramo. peso atómico. Un gramo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto vale el peso molecular del hidrógeno? 2. 2 UMAs. 2 sumas. ¿Correcto? Listo. ¿Y cuánto vale una mol de hidrógeno? Un gramo. 2 gramos. 2 gramos. 2 gramos. Porque es el peso molecular. Hay que tener cuidado. Ahora entienden por qué cuando viene alguna pregunta de una vez vino por el oxígeno, ya te decían, una mol de oxígeno vale y te ponían 16 gramos, 32 gramos, ya. Y la gente creía que hay que hacer una operación. La mol es el peso molecular. El peso molecular del oxígeno es 32 porque es una excepción. ¿Correcto? Es el doble del peso atómico. Entonces, el peso molecular es 32, una mol de oxígeno vale 32 gramos y no hay nada que operar. Es algo que uno tiene que saber. Como lo que estoy explicando es lo que uno tiene que saber para hacer los ejercicios. Ok, otra vez. El peso atómico del nitrógeno es 14 UMAs. El peso atómico del nitrógeno es 14 UMAs. ¿Cuánto vale un atomogramo de nitrógeno? 14. 14 gramos. 14 gramos. 14 gramos. Es que si no dicen gramo, no es el átomo gramo. 14 gramos. ¿Cuánto vale el peso molecular del nitrógeno? 28 más. 28 UMAs, porque es una excepción. ¿Cuánto vale una mol de nitrógeno? 28 gramos. 28 gramos. ¿Correcto? Muy bien. El peso atómico del fósforo es 31 UMAs. El peso atómico del fósforo es 31 UMAs. ¿Cuánto vale un atomogramo de fósforo? 31 gramos. 31 gramos. ¿Cuánto vale el peso molecular del fósforo? 31 gramos. 31 UMAs. ¿Cuánto vale una mol de fósforo? 31 gramos. 31 gramos. Claro, en el fósforo no es una excepción. Entonces, el peso atómico es igual que el peso molecular. Y como tal, el atomogramo es igual que la mol, ¿no es cierto? Pues si tienen mismo peso atómico y mismo peso molecular, tienen mismo atomogramo y misma mol. ¿Correcto? Ya, ese es el detalle que uno acá tiene que aprender, que tiene que entender. Pero eso es cuando hablamos de elementos solitos. Yo no estoy hablando del agua donde hay oxígeno. Pues en el agua hay oxígeno y el oxígeno ya no es una excepción, porque ya forma parte del agua. Estamos hablando de sustancias solitas, cuando el problema te pide oxígeno, nitrógeno, calcio, cualquier elemento solo. ¿Listo? Luego viene, ahora veamos en el compuesto. Viene el peso molecular en compuestos. Los compuestos, las sustancias compuestas, solo tienen peso molecular, o sea, no tienen peso atómico. ¿Listo? Y el peso molecular es importante hallarlo por partes. Seguramente lo han hecho muchas veces, yo solo quiero reiterar que es importante hacerlo por partes para hacer los ejercicios. Mira, agarras cada elemento con su subíndice. Por ejemplo, este es el ácido sulfúrico. Hay 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Y haces esta operación, agarras el subíndice de cada elemento y lo multiplicas por el peso atómico. O sea, subíndice del hidrógeno 2, peso atómico 1, 2 por 1, 2.
Subíndice del azufre 1, peso atómico 32 por 1, 32. Subíndice del oxígeno 4, peso atómico 16 por 4, 64. Dos detalles, por favor. Si alguien todavía no se ubicó, diría, ¿de dónde ha salido el peso atómico? Está en la tabla. Te dije que la anotaras. ¿Listo? Si no, no sabes. Mira tu tabla periódica. Ahí están los pesos atómicos. Segundo, alguien diría, profesor, pero el oxígeno no era una excepción. El oxígeno es excepción, o sea, su peso molecular es el doble del peso atómico cuando está solito. Aquí el oxígeno no está solo, forma parte del ácido sulfúrico, entonces ya no es una excepción, ¿me entienden? Además, acá dice subíndice por peso atómico, y el peso atómico del oxígeno es 16. Sumo, hay un micro prendido, perdón, y sale 98. Yo digo, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98 solito o 98 UMAS, porque en UMAS se da el peso molecular. Si haces el del ácido nítrico, el HNO3 por partes, perdón, el del agua por partes, te va a salir 18. Su peso molecular 18 solito, 18 UMAS. Si haces el del ácido nítrico, que es HNO3 por partes, te va a salir 63. Entonces, 63 solitos, 63 UMAS. Ese es el peso molecular. La mol, como te lo he dicho hace un ratito, es ese peso molecular nada más que en gramo. Entonces, la mol de ácido vale 98 gramos, la mol de agua vale 18 gramos, la mol de ácido nítrico vale 63 gramos. ¿Correcto? Y vuelvo a reiterar un detalle. Dice una molécula gramo, una sola, vale, una mol de ácido vale 98 gramos, solo una. ¿Quién indica que es 1? Lo vuelvo a decir, el coeficiente que está delante. Cuando a ti te dicen escribe el agua, tú dices H2O. Tú nunca dices 5H2O, o sea, nunca dices 5 moles. Siempre hay uno delante. Siempre se sobreentiende. Entonces, tú siempre sabes cuánto vale una mol. Es más, un compuesto escrito directamente siempre es una mol. Entonces, mira qué fácil es hacer un ejercicio. Una mol de agua vale 18 gramos. Tú tienes que saber que una mol vale 18. Si una mol vale 18, el problema te va a decir, en 40 moles, ¿cuántos gramos hay? Para hacer regla de 3 simple y directa. ¿Correcto? ¿Sabes cuál ha sido la complicación toda la vida aquí? Que no tengamos claro el peso molecular y la mol. Además de eso, a veces el problema no te da la fórmula. Esos todavía no son ejercicios, así vamos a hacer. No digo que sean complicados. Digo, pero si aquí te dicen, ¿cuánto vale una mol de ácido sulfúrico? Ese no es un problema. Tú tendrías que decir, el ácido sulfúrico es H2SO4. Haces por partes como he hecho y te sale 98. Entonces, una mol valdría 98 gramos. Pero ese no es un ejercicio complicado. Eso es lo que hay que saber para resolver los ejercicios. ¿Correcto? Pero también es bueno que te diga que a veces han dado la fórmula. A veces. Te estoy avisando. A veces no. ¿Correcto? Entonces, yo no me confiaría. Yo resolvería, yo trataría de escribir los compuestos para no olvidar. Además, hemos hecho todas las funciones, entonces todas las tendríamos que saber escribir. Si te la dan, perfecto. Lo que siempre dan es el peso atómico. Eso sí. Entre paréntesis te van a dar los pesos atómicos. ¿Listo? Muy bien, vamos a la resolución. Aquí hay varios modelos. Primer modelo. Desde el más sencillito. Dice, ¿qué cantidad de calcio en gramos se puede obtener de 20 átomos gramo de este elemento? A ver, uno lo tiene que aprender a analizar así. Primero, que es un problema de elemento, de calcio. Entonces, los elementos, y segundo, que es de átomo gramo. Entonces, tú necesitas el peso atómico. Porque el átomo gramo es el peso atómico, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, el peso atómico del calcio es 40. Eso te lo va a dar el problema. Te va a decir, el peso atómico del calcio es 40. Lo que yo te quiero preguntar con lo que te he explicado es esto. Si el peso atómico es 40, ¿cuánto vale un átomo gramo de calcio? Solo uno. 40 ¿Cuánto vale? gramos. Así es. Acuérdense que les he dicho que siempre es uno. Un átomo gramo de calcio vale 40 gramos. Ya, eso es lo que tú sabes. Mira, un átomo gramo de calcio vale 40 gramos. Mira lo que te preguntan. En 20 átomos gramos, ¿cuántos gramos hay?
O sea, esto se multiplica en cruz, ¿no? 800 gramos. Es un regalo, pero cuando tú lo entiendes, cuando entiendes que cuando te piden átomo gramo es el peso atómico, y cuando tú sabes que siempre tienes el valor de un átomo gramo. El átomo gramo es el peso atómico expresado en gramos. Y ya les expliqué por qué siempre es 1. Claro, yo te pongo una formulita, como las ecuaciones de la física, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando empleas esas ecuaciones, pones números y no sabes ni lo que pones. O sea, tú crees que es poner números de cualquier manera. Pero si es una regla de 3, a mí me parece muy sencillo, ¿no? Entonces este es de átomo gramo, peso atómico. Mira el parecido. Luego viene este segundo modelo. Dice, ¿cuántas moles de oxígeno? Oye, primero que es de elemento, solo de oxígeno, no es de un compuesto. Segundo que es de mol. Ah, entonces tú necesitas el peso molecular. Porque si fuera átomo gramo, necesitas el peso atómico. ¿Me entiendes? Es un esquema muy sencillo. Si tú necesitas mol, necesitas el peso molecular. Entonces, mira, peso atómico del oxígeno, 16. Ese tendrá el problema. Tú dirías, el oxígeno es una excepción a la regla, entonces su peso molecular es el doble, es 32. Porque es una excepción. Mi pregunta es esta. Si el peso molecular del oxígeno es 32, ¿cuánto vale una mol de oxígeno? 32 UMA. 32 gramos. No, 32 gramos. Ay, 32 La mol gramos, es en perdón. gramos. Una mol, pero siempre es una. ¿Se dieron cuenta? Mira, una mol vale 32 gramos. El problema te dice en 640 gramos, debajo de gramo, ¿cuántas moles hay? Una regla de 3 simple y directa. Multiplicas, divides, que ese es un tema, simplificas o no, eso es secundario. Eso yo no lo resuelvo. 20 moles. Mira lo sencillo. Yo podría haber hecho también con oxígeno. En vez de mol, podría haberte preguntado cuántos átomos gramo de oxígeno hay. Igualito, solo que átomo gramo. Y si hubiera preguntado átomo gramo, tú necesitarías el peso atómico, que sería 16. Entonces hubieras dicho un átomo gramo de oxígeno vale 16 gramos. No es igual trabajar 16 que 32. Es obvio. Y no me digan que es difícil. Es un tema sencillo. Hay que entenderlo. ¿Correcto? Nada más hay que entender, y a mí no me parece que sea complicado poderlo entender. Este es el segundo modelo. Problemas de elemento con mol. ¿Correcto? Nada más cuidado con las excepciones en el peso molecular. Luego viene un tercer modelo, que también está en la guía. Además, todos los que estoy haciendo son de la guía. Digo, son modelos, no necesariamente el mismo ejercicio, que es para compuestos. Yo te diría de arranque esto. Si es un compuesto, fijo, necesitas el peso molecular. Porque los compuestos no tienen peso atómico. ¿Listo? Necesitas el peso molecular. ¿Correcto? Mira, dice, precisar la cantidad de ácido carbónico en gramos que existen en 20 moles de este ácido. ¿Y te has dado cuenta que te dieron el compuesto entre paréntesis aquí? En la guía tú vas a ver, unos tienen fórmula, otros no. Aquí te lo han dado. Entonces, bueno, tú haces esto, ¿no? Si es un problema de mol, tú necesitas el peso molecular. Hemos dicho que ese peso se halla por partes. Entonces diríamos, acá hay 2 hidrógenos, subíndice de hidrógeno 2, peso atómico 1, 2 por 1, 2. En el carbono, subíndice del carbono 1, peso atómico 12, 12 por 1, 12. Y en el oxígeno, subíndice 3, peso atómico 16 por 3, 48. Sumas. Ya tengo que haber entendido que para hallar el peso molecular en compuestos es subíndice por peso atómico. Ya nadie estará volando de dónde sale el peso atómico, porque si eso no lo sabe, pues no estamos entendiendo nada. El peso molecular del ácido carbónico es 62 sumas. Y miren lo que les voy a preguntar. Es sencillo. Si el peso molecular es 62 sumas, ¿cuánto vale una mol de ácido carbónico? Solo una. 62 gramos. 62 gramos. Siempre yo sé una. No se olviden eso. Una mol vale 62 gramos. 20 moles, ¿cuánto vale? Me hace acordar, un caramelo vale 20 céntimos.
40 caramelos, ¿cuánto vale? Un calzoncillo vale 10 soles. 30 calzoncillos, ¿cuánto vale? Es exactamente eso. Es exactamente. Pero tú siempre sabes uno. No te olvides. Todo el compuesto vale una mol. Haces la operación, es lo de menos y te sale 1240 gramos. Por eso te decía que antes, aquí la complicación era, mira, yo te voy a decir sincero, cuando este tema se hacía presencialmente, había dos complicaciones. La primera era el compuesto. Yo nunca la daba. Yo. Y segundo, nunca daba el peso atómico. Nunca. Ahora están viniendo con peso atómico. Nunca. Es más, así como tomaba lección de valencias, tomaba lección de pesos. De canto, hasta que lo tuvieran en la cabeza. Pero ahora te dan el peso entre paréntesis y a veces te dan el compuesto. No deberían darlo. O se supone que ya sabes escribir el compuesto. Es más, si no te lo dan, no hay nada que reclamar, porque uno tendría que saber escribir el ácido carbónico. ¿Listo? Muy bien. Tercer detalle para hacer el siguiente Profesor, modelo. Dime, y dime, una hija. pregunta. ¿Puede haber un problema entre que los gramos puedan salir con decimal? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué ¿No el estaría problema sería? mal? Más bien todos los problemas deberían salir con decimales, porque lo más real es que sean medidos todos con decimales. Todos deberían salir. Lo que pasa es que cuando pones decimal, la gente cree que se complica todo, pero sí, obvio, con decimal muchísimos ejercicios. Diría que la mayoría debería salir con decimal. ¿Listo? Ok, muy bien. Aquí quiero, para hacer el siguiente modelo, plantear y decir un detalle que espero que me entiendan. Yo clasifico nada más para que didácticamente se entienda el ejercicio. Este modelo es de compuesto, del ácido carbónico, que es un compuesto. Pero es un modelo de compuestos entre el todo y el todo. O sea, en el primer miembro pones todo el ácido carbónico y en el segundo miembro pones todo el ácido carbónico también. Me explico. Mira, en el primer miembro de esta ecuación pones todo el ácido, solo que en mol. Y siempre es uno. Digo en tu planteamiento, siempre es uno. Y en el segundo miembro también pones ácido carbónico, porque acá son 62 gramos de ácido carbónico, no es de otra cosa. Pero pones todo el compuesto, solo que en gramo. Como que pones el ácido carbónico en los dos lados de la ecuación, como que pones en diferente unidad. En el primer miembro en mol y en el segundo miembro en gramo. Siempre que trabajes todo en mol, siempre es uno, acuérdate lo que te digo. Y en el segundo miembro varía, porque los gramos dependen del peso molecular que hayas. Entonces son problemas entre todo el ácido y todo el ácido. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque ahora vienen problemas entre el todo y la parte. Me explico y ahorita lo vas a revisar. Todo el compuesto es el ácido, acá. Y este problema te pide ácido. Te podía pedir en gramos o en moles, pero igual es ácido. Pero hay problemas donde te dan ácido y no te piden ácido. Te piden oxígeno, o sea, una de sus partes. O te pide hidrógeno, o te pide carbono. Entonces hay problemas que relacionan el todo y la parte. Son problemas entre el todo y la parte. Te vas a dar cuenta porque el problema te da un compuesto y te pide una de sus partes. Mira, este es el problema 4. Es otro modelo. ¿Cuántos gramos de oxígeno existen en 60 gramos de carbonato cálcico? Viste que el carbonato de calcio es CaCO3, que es el compuesto. Pero al inicio te dice que te pide, pero no te piden gramos de carbonato, como te hubiera pedido en el ejercicio anterior. No, no, te pide gramos de oxígeno. Y el oxígeno es una de las partes del carbonato. Entonces es un problema entre el todo y la parte. Te dan un compuesto y te piden una de sus partes. Eso lo tengo que aprender a diferenciar. Nadie te va a decir en el examen, hijito rico, este es un problema entre el todo y la parte, ten cuidado, tú lo tienes que ubicar. Y ahorita te voy a decir toda la casuística de ejercicios que hay allí, pero tú lo tienes que ubicar. Tienes que saber y decir, ah, mira, me dan un compuesto y me están pidiendo una de sus partes. ¿Correcto? Mira cómo se hace. Como yo te voy a decir, después lo haces cortando pasos como todo. Hallas el peso molecular. Como siempre se plantea aquí.
Subíndice del calcio 1, peso atómico 40 por 1, 40. Subíndice del carbono 1, peso atómico 12 por 1, 12. Subíndice del oxígeno 3, peso atómico 16 por 3, 48. Sumas. Sale 100. El peso molecular es 100. Es más, una mol vale 100 gramos, ¿no es cierto? Pero una mol vale 100 gramos. Ese sería el enunciado como el problema anterior. ¿Listo? Pero mira lo que este problema quiere. Te dice, yo te doy un compuesto, ¿correcto? Como digamos, el carbonato de calcio, ¿listo? Pero yo no te pido carbonato, quiero su parte, que es el oxígeno. Insisto, como si al problema le hubiera dado la gana, te hubiera pedido calcio. O como si quería, te hubiera pedido carbono. Ella te pide oxígeno. Muy bien. Aquí te voy a decir algunas cosas y espero que no nos confundan, más bien que nos entendamos bien. Las partes, como el oxígeno, el calcio y el carbono, en un problema te las pueden pedir de dos maneras. Te pueden pedir las partes en gramo, lees el problema, ¿cuántos gramos de oxígeno? ¿Viste que te piden gramos? Entonces te puede pedir en gramos. Y como el oxígeno es un elemento, también te puede pedir en átomo-gramo. ¿Te acuerdas que los elementos tienen átomo-gramo? Te podría haber dicho cuántos átomos gramo de oxígeno. Entonces te puede pedir de las dos maneras. Pero eso está acá, mira. Miras la manera de resolver en este procedimiento. Acá hay tres columnas. 1, 2 y 3. La primera columna, que acá ha salido encuadrada, señala las partes en átomo-gramo. O sea, mira lo que voy a decir. En el carbonato de calcio hay 100 gramos. Hemos hallado que hay 100. Entonces yo puedo decir, en 100 gramos de carbonato hay un átomo-gramo de calcio. Solo hay uno. Un átomo-gramo de carbono y hay 3 átomos-gramo de oxígeno. Claro, ¿te acuerdas que los subíndices señalan los átomos gramo? Pero acá ya en un compuesto lo puedes ver. ¿Listo? Y si el problema te pide las partes en gramo, mira, es la última hilera, la tercera columna, esta que salió de verdecito. En 100 gramos del compuesto hay 40 gramos de calcio, 12 gramos de carbono, 48 gramos de oxígeno. O sea, ¿tú quieres oxígeno? Está ahí. Todos los datos que tú quieres para iniciar el problema están en este esquema. Entonces, mira lo que yo voy a sacar. Tú quieres oxígeno en gramos. Entonces voy a decir, mi enunciado es así. Oye, en 100 gramos del compuesto, sé que 100 porque he hallado ese 100. En 100 gramos de todo el compuesto hay 48 gramos de oxígeno, porque eso hay. Mira, en 100 gramos hay 48 gramos de oxígeno. Viene el problema y te dice, y en 60 gramos de carbonato, ¿cuántos gramos de oxígeno hay? Porque en 100 hay 48. ¿Viste que el enunciado de arriba yo lo tengo que sacar? Lo demás es multiplicar, hay 1000 maneras de simplificar, ese es un tema secundario. 28,8 gramos de oxígeno. Lo importante es saber sacar el enunciado de arriba. Son reglas de 3. A ver, quiero preguntar varias cosas porque acá las tenemos que aprender a entender. Mira lo que te voy a decir. Por favor, si el problema no te hubiera pedido gramos de oxígeno, sino gramos de calcio, ¿cuántos gramos de calcio colocaría en vez de este 48? ¿Cuántos gramos? Miren el esquema, acá está. 12. Ah, no, 40. 40. Y si te hubiera pedido gramos de carbono, ¿cuánto colocarías tú en tu 12. enunciado? 12. 12. Están acá, ¿me entienden? Ok. Mira ahora lo que te voy a decir. Si el problema no te hubiera dicho gramos de oxígeno, sino átomos gramo de oxígeno, átomos gramo, ¿cuánto iría en vez del 48? 3. 3, porque este es átomo gramo, la primera, 3, el más el subíndice. Tú dirías, en 100 gramos hay 3 átomos gramo de oxígeno. Y si hubieran pedido átomos gramo de calcio, ¿cuántos átomos gramo tendría que colocar yo al inicio? 1. 1. Y un átomo gramo de carbono. ¿Me entiendes? Lo que está arriba en el enunciado, tú lo sacas, tú lo tienes. No hay que calcularlo. Por eso si haces por partes el cálculo, ahí está todo. Y mira lo que te voy a decir ahora y piensa bien lo que te voy a decir. Entonces, el elemento, que son partes de un compuesto, te pueden pedir en gramo o en átomo gramo. Ya estamos claros, ¿no es cierto? Y el todo, o sea, el carbonato de calcio, que es todo el compuesto,
también te pueden pedir de dos maneras. En gramo, que acá hemos puesto en gramo. Hemos dicho 100 gramos. Profesor, ¿y por qué has puesto en gramos? Porque el problema te dice en 60 gramos de carbonato. Si te está dando gramos de carbonato, yo tengo que colocar gramos. Entonces serán 100. Ese es el peso molecular. Mi pregunta es, todo un compuesto también se puede expresar en mol. Si el problema me hubiera dicho en 60 moles de carbonato de calcio, en 60 moles, yo tendría que colocar en vez de este 100 en mol. ¿Cuánto vale todo este compuesto en mol? No hay que calcular nada. Y te lo he dicho hace un rato, varias veces. ¿Cuánto vale todo un compuesto en mol? Para tu primer enunciado. ¿Quién me dice? 1. ¿Cuánto vale un compuesto? ¿Cuánto? 1. 1. 1. Siempre vale una mol. Por eso en los problemas anteriores decimos, una mol tiene 100 gramos. Entonces, está en gramo y está en mol. Pero siempre es una. Entonces, si te hubieran dicho 60 moles, tú arribita, en vez de 100, hubieras puesto una mol de carbonato de calcio, tiene 48 gramos. Siempre es una. Porque siempre al inicio es una. Tú conoces una. El coeficiente adelante del compuesto siempre es 1. Recuerda que el coeficiente indica moles. Es 1. Nunca te van a dar un compuesto acá donde delante del CaCO3, que es el carbonato, te pongan 3. Imposible. Siempre es una. Te pedirán luego con 3, pero siempre es una. Eso es importante detallar. Ahora me vas a entender por qué te he dicho eso. Mira. Primero leamos con calma. ¿Cuántos átomos gramo de sodio hay en 30 moles de sulfato de sodio? El sulfato de sodio es una sal, está allí. Todo el compuesto es el sulfato, ¿correcto? ¿Qué te piden? Una de sus partes, el sodio. ¿Y en qué te piden el sodio? Ahora te piden en átomo gramo. En el problema anterior te pedían gramos de oxígeno, ahora átomos gramo de sodio. Entonces, mira. Voy allá al peso molecular, nada más por un detalle. Subíndice del sodio 2, peso atómico 23 por 2,46. Subíndice del azufre 1, peso atómico 32 por 1,32. Subíndice del oxígeno 4, peso atómico 16 por 4,64. Sumas 142. Entonces el peso molecular es 142, ¿correcto? O sea, todo el compuesto es el sulfato y yo quiero sodio en átomo gramo. Acuérdate, la primera columna señala átomos gramo, la tercera gramos. ¿Quieres sodio? 2, ¿no es cierto? 2 átomos gramo. Además, que ya te dije al inicio que los átomos gramo los señala el subíndice. ¿Listo? Muy bien. Mira, ya tengo toda la estructura. Profesor, ¿y vas a poner todo el compuesto en gramos? No. ¿Ese 142 dónde va? En ningún sitio. Pero en el problema anterior hallamos 100 y lo pusimos, porque el problema te decía en 60 gramos. Mira, ¿has leído este? Dice, ¿cuántos átomos gramos de sodio hay en 30 moles? O sea, quiero todo el compuesto en mol. Y te vuelvo a preguntar lo que me acabas de decir hace un ratito. ¿Cuánto vale todo el compuesto en mol? ¿Cuánto vale en mol? ¿Cuánto es? 1. 1. 1. 1. En mol es 1. Entonces mira lo que digo. Una mol, porque siempre es 1, tiene 2 átomos gramo de sodio. Ese 2 lo saco del esquema. El problema viene y dice en 30 moles, ¿cuántos átomos gramo hay? Este problema es un problema de regalo. Profesor, ¿y para qué hemos hallado el 142? Para nada, no sirve. Cuando tú quieres todo el compuesto en mol, ya tú sabes desde el arranque que es 1. ¿Cuándo necesitas el 142? Cuando necesitas todo el compuesto en gramos. Si me hubieran dicho en 30 gramos, yo hubiera dicho en 142 gramos de sulfato hay 2 átomos gramo de sodio. Pero no me dicen gramos, en mol. Ahora me entiendes por qué es importante saber que todo un compuesto siempre es 1. Desde el arranque tú siempre tienes una mol. ¿Quién nos señala el coeficiente? Dime, a ver, el sulfato de sodio, para exagerar, te la están dando. Tú miras el coeficiente que está delante del sulfato, del paréntesis 1. O miras que dice 3, 4. Entonces no tengas duda que siempre es 1. Te lo estás mirando. Muy bien, yo te quiero pedir adicionales. Mira lo que te voy a decir. Te piden átomos gramos de sodio.
Si el problema te hubiera pedido átomos gramo de oxígeno, ¿qué número iría acá? En vez del 2, si hubieran átomos gramo de oxígeno. 4. 4, porque está acá. Si te hubieran pedido átomos gramo de sodio, ¿qué número iría acá? 1. 1. 1. 1. ¿Correcto? Muy bien. Si te hubieran dicho gramos de sodio, gramos, ¿qué número iría en vez de este 2? Si te hubieran pedido sodio en gramos. 46. 46. Está acá, mira, 46. Si te hubieran dicho gramos de oxígeno, ¿qué número iría acá en vez del 2? Gramos de oxígeno. 64. 64. Está aquí. ¿Me entiendes? Está en el esquema. Tú solo lo tienes que trasladar. Y ahora escucha bien lo que te voy a decir. Todo el compuesto está en mol, siempre es 1. Si no me hubieran dicho 30 moles, sino 30 gramos, ya yo no podría colocar una mol. Tendría que colocar todo el compuesto en gramos. ¿Cuánto vale todo este compuesto en gramos? ¿Cuánto pondría en vez de 1? Si quisiera todo en gramos. 142. Así es. Porque en gramos es el peso molecular. Entonces, esto no es confuso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno hace temas de este tipo, unidades químicas de masa, entonces cuando uno lo enseña, mira, un ejercicio, 2, 3, 2, ya va siendo el alumno, ya va confundiéndose, ya no sabe qué es atomogramo, ya no sabe de dónde sale, ya lo tiene que intuir, pero acá está muy claro, no se confunde, hay que entenderlo, eso es, yo tengo que entenderlo. Si no lo entiendo, sería complicado. Yo te voy a decir, esto es multiplicar y dividir, esto es un regalo. Aquí no necesitaría saber yo el peso molecular, y de frente era 30 por 2, 60. Ese problema se resolvía en 5 segundos. Pero tendrías que haber entendido de qué trata. Entonces son problemas entre el todo y la parte. Ya has visto cuando es entre el todo y la parte, hay varias posibilidades, las partes en gramo, las partes en atomogramo, el todo en mol, el todo en gramo, pero todas tienen la misma manera de resolverse. ¿Listo? Muy bien. Luego viene otro modelo que está aquí, que está al final de la guía, he visto. No sé por qué la han puesto un poco al final. Son como los que he hecho. Voy a leerlo. Hallar la cantidad de oxígeno en átomos gramo, que se puede obtener de 200 gramos de calcita. La calcita es carbonato de calcio. Muy bien. Primer detalle. El compuesto es carbonato de calcio. Y te están pidiendo una de sus partes que es oxígeno. O sea, es un problema entre el todo y la parte. ¿Correcto? Es más, ya como he hecho 2, ya entiendes, el oxígeno en átomo gramo. Ya estoy pensando, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento, porque es un problema entre el todo y la parte. Mira, hallo el peso molecular del carbonato de calcio. Subíndice del calcio 1, peso atómico 40 por 1, 40. Subíndice del carbono 1, peso atómico 12 por 1, 12. Subíndice del oxígeno 3, peso atómico 16 por 3, 48, y sale 100. Como que parece que hace rato también lo hicimos. Todo el compuesto es el carbonato, pero me piden ahora oxígeno en atomogramo. ¿Te acuerdas quién hace atomogramo, no? Atomogramo es la primera hilera, porque la tercera es gramo. Y como quieres oxígeno, 3 átomos gramo. Ya lo tenemos muy claro. Profesor, ahora quieres todo el compuesto en gramos, porque te dicen 200 gramos. No te dice 200 moles como el problema anterior. Claro, entonces voy a usar 100. Entonces mira lo que voy diciendo. En 100 gramos de todo el compuesto, porque hay 100 gramos en todo el compuesto, hay 3 átomos gramo de oxígeno. ¿No es cierto? Si fuera el problema anterior, diría en 100 gramos hay 3 átomos gramo de oxígeno. Sí, con eso se parte. Pero ¿qué de diferente tiene este con el problema anterior? El bendito porcentaje que tiene al final. De 80% de pureza. Ya, yo te voy a explicar. Eso es muy sencillo. En los 2 problemas anteriores, que son entre el todo y la parte, no te dan porcentaje. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que te da el compuesto es puro. O sea, el 100% del compuesto es puro. Es como acá. Acá te dan carbonato de calcio. Entonces, es como que si no hubiera porcentaje, el 100% sería carbonato de calcio. Cuando te dan porcentaje de pureza aquí, te están diciendo que solo el 80% es carbonato de calcio. O sea, hay un 20% que es arena, cochinadas,
Y yo no puedo hacer el problema con otras cosas que no sean carbonato de calcio. Pero es el 80%. ¿Listo? Muy bien. ¿Pero qué hago con ese 80? ¿Cómo sé cuánto vale? Eso es fácil. Yo hago una regla de 3, ¿ya? Pero antes de esto, mira acá. Los gramos que te dé el problema, lo que te dé el problema, no los 100 gramos, lo que te da. Los gramos que te dé el problema son el 100%. Ahí hay sustancias puras e impuras. ¿Listo? Yo necesito el porcentaje de pureza, solo necesito el 80%. Solo el 80% es puro. En otras palabras, solo el 80% es carbonato de calcio. Y yo necesito solo carbonato de calcio para hacer el problema. Entonces, como que le saco el porcentaje de pureza a los gramos que el problema me da. El porcentaje es una regla de 3. Sí, sí, o sea, yo también lo puedo hacer rápido. O sea, ahí me dices, es 2 por 8, 16. O sea, lo haría rapidísimo. Solo que lo estoy esquematizando de dónde lo saco. Entonces, el 80% me sale 160 gramos. ¿Listo? Mira lo que te voy a decir ahora. Cuando ya has hallado el porcentaje de pureza, es como que borras el porcentaje, borras el 200 gramos, y si el problema te hubiera dicho, haya la cantidad de oxígeno en átomos gramos que se puede obtener de 160 gramos de calcita. Como el problema anterior, sin porcentaje. ¿Me entiendes? A eso convierte el porcentaje. Por eso acá está así, mira. En 100 gramos hay 3 átomos gramos de oxígeno. Por eso dice 160. En 160 gramos, que es el 80% de 200, ¿cuántos átomos gramo hay? Nada más hay que sacar primero el porcentaje de pureza. Multiplicas, divides, problema solucionado. 4,8 átomos gramo. ¿Correcto? 4,8 átomos gramo. Mira lo sencillo. Mira lo facilito. Sí te quiero decir unas agarradas que yo también las he hecho en muchos exámenes, en muchos lugares. A veces no te dan el porcentaje de pureza, sino el de impureza. No vas a hacer con impureza el problema. O sea, te podría haber dicho acá, el 20% es impuro. Entonces tú querrías hacer con el 20% sin leer, no, un ratito. Si el 20 es impuro, tú necesitas el 80. Te dicen, el 30% es impuro. Ah, no necesitas el 30%, sino el 70% que sería de pureza. ¿Listo? Ten cuidado con eso. Nada más con eso. Lo demás es operar. Oigan, chicos, si ya, digamos, te dan los pesos atómicos entre paréntesis y digamos que te den el compuesto, si ya no habría mucho problema en resolver esto, ¿no? O sea, ya no habrían excusas. Ah, que no te den el compuesto, pero ni siquiera habría excusa, ¿no? Porque nos hemos repasado cómo se resuelven. Ya te he dicho que la manera de resolver es practicar y practicar, porque eso te ayuda a resolver muchos temas. Oigan, chicos, los que van a ciencias de la salud y a ingenierías, todos llevan varios cursos de química. Y cuando haces en la universidad, nadie te va a enseñar. No estarás pensando que te van a enseñar a escribir óxidos, hidróxidos. No, no. El profesor como loco escribe en la pizarra, como si tú ya conocieras. Cuando haces estos problemas, ¿tú crees que te lo va a explicar así? Va a calcular rápido. O sea, hay que ir aprendiendo todo. Hay que ir formándose para todo. O sea, no es que solo es para ingresar, después tienes dificultades. Después no pueden resolver. Hay que ir con ideas claras. Entonces hay problemas entre el todo y la parte con porcentaje y hay problemas entre el todo y la parte sin porcentaje. Que creo que es lo que aquí estamos observando. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguien ya le está doliendo la cabeza? ¿Quiere que le devuelvan su plata? ¿Algo así? No, profesor, todo claro. Todo claro, profesor. Ok. Todo Muy claro, bien. profesor. Muy bien. Vamos a otro modelo. Luego vienen unos ejercicios de volumen. La gente se complica, no sabes, pero es sencillo. Este problema 5, ya, bueno, primero que los problemas de volumen se pueden hacer con sustancias simples o compuestas. A ver, te lo voy a decir para que nos ubiquemos. Se hacen con peso molecular siempre. Entonces tú siempre que hayas un problema de volumen, haces con el peso molecular, no con el peso atómico.
Por ejemplo, este problema es del nitrógeno. Entonces un poco tú dirías, oye, pero del nitrógeno es un elemento. ¿Necesito el peso atómico o el peso molecular? Siempre el peso molecular. También podrías hacerlo con el agua, con el ácido sulfúrico. Claro, esos solo tienen peso molecular, ¿no es cierto? Ahí no hay duda. Pero si es un elemento, siempre con peso molecular. ¿Listo? Muy bien, esto es fácil. Cuando te piden volumen, mira, aprende esta idea. Como te he dicho, necesitas el peso molecular. El peso atómico del nitrógeno es 14. Esa te le va a dar el problema entre paréntesis. Pero como yo necesito el peso molecular y solo es nitrógeno, porque solo es nitrógeno, entonces el nitrógeno es una excepción para el peso molecular. ¿Estamos claros? El peso molecular es el doble, 28. Tú dirías, cuando haces un problema de nitrógeno de mol, dirías, una mol de nitrógeno vale 28 gramos. Efectivamente. Una mol vale 28 gramos. Pero eso me sirve para hacer el primer modelo de ejercicios, los facilitos. No digo que sea complicado, pero ese no te ayuda, digo, directamente para hacer un problema de volumen. Para hacer un problema de volumen, te ayuda esto. Te lo voy a decir de manera directa. Una mol, y ya te juro que siento que no necesito decirte que es una mol. Que ya sabes por qué siempre es uno. Que ya sabes que mol es molécula gramo. Que ya sabes que mol es el peso molecular expresado en gramos, ¿no es cierto? Ya lo tenemos, o sea, ya lo entendemos. No es que, ¿qué será la mol? ¿Será molé? Ya sabemos que es una. Una mol de cualquier sustancia, elemento o compuesto, siempre ocupa 22,4 litros de volumen. Ese 22,4 litros es una constante. Así como una constante matemática es pi, que vale 3,141592, o así como en la física una constante es K cuando uno usa la ley de Coulomb y K vale 9 por 10 a la novena, ya así el 22,4 es una constante. Una mol de nitrógeno ocupa 22,4 litros. Una mol de oxígeno ocupa 22,4 litros. Una mol de agua ocupa 22,4 litros. Una mol de ácido carbónico ocupa 22,4 litros. Siempre una mol ocupa ese volumen. Ese 22,4 no te lo va a dar el problema. Tú lo tienes que conocer. ¿Correcto? Entonces, mira lo que dices. Como acá se refiere al nitrógeno, tú has deducido que una mol de nitrógeno vale 28 gramos. Obvio, ¿no es cierto? Y además de eso, vas aumentando esto. Dices, y además, ahora ya sé que una mol ocupa 22,4 litros. O sea, a lo que sabías antes, le aumentas un igual, 22,4 litros. Como que acá hay una, dos y tres números, tres razones. Tomas dos. El problema quiere relacionar gramos con volumen. No quiere con mol, quiere gramos y volumen. Porque viste que uno puede trabajar en gramos y en mol. Entonces, quiere gramos con volumen. Entonces tú lees así, oye, 28 gramos de nitrógeno ocupan 22,4 litros. Ya. El problema dice en 48 gramos, ¿cuántos litros hay? Entonces tú ya tienes claro por qué no uso 14, sino 28, porque siempre es el peso molecular. Tú tienes claro que siempre una mol ocupa 22,4 litros. Lo demás, chicos, es una regla de 3. Va a salir decimal, va a salir decimal, porque siempre es 22,4. Claro, a mí me gustaría que sean 20, pero es una constante química. Multiplicas, divides, no sé, y te sale 38,4 litros. Esos problemas son de regalo. Varias veces han venido. Lo que pasa es que la gente no lo quiere entender. Sí, yo creo que nos complicamos por gusto. Por favor, mira lo que te voy a decir aquí. Si hubiera sido el hidrógeno, y como es una mol, en vez de 28 iría a 2 gramos, porque el peso molecular del hidrógeno es 2. Si hubiera sido el agua, el peso molecular del agua es 18 gramos, perdón, 18. Pero una mol vale 18 gramos. Entonces hubiera dicho 18 gramos valen 22,4 litros. ¿Entiendes? Tú pones el peso molecular en gramos, esa es la mol. Siempre ocupa 22,4 litros. Entonces tú puedes hacer los problemas que quieras con volumen. Creo que hay dos en la guía. Con facilidad, si te están dando el peso atómico y tú ya sabes que el nitrógeno es una excepción. ¿Sabes cuándo es problemático? Cuando nadie te explicó que es excepción y cuando acá te dicen el peso atómico del nitrógeno es 14, ¿ya? Entonces una mol, 28 gramos, tú dices, pero no era 14. ¿De dónde salió 28? Porque no lo entendiste desde el comienzo.
Pues ya lo estamos entendiendo desde el comienzo, ya no tenemos duda porque vale 28. Todo es una cadena. En verdad este tema es una cadenita. Esta cadena facilita de aprender, pero si la estoy entendiendo. Y yo no he usado ninguna ecuación como la de la física, solo he usado reglas de 3. Y con reglas de 3 se puede resolver. Todas. Muy bien. Y ahora vamos a la última parte. Se llama número de Avogadro. A ver, ¿cómo te lo digo? Y para que no nos enredemos, creo que sí, nos vamos a entender bien. El número de Avogadro es una constante química también, así como el volumen molar, o sea, el volumen 22,4, el Avogadro también es una constante. El número de Avogadro es una constante que vale 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Mira, acá hay una discusión. Estoy seguro que el 80% de textos dice que Avogadro vale 6,023 por 10 a la 23. Pero en la guía está con 6,022. Vamos a trabajar con 0,22. O sea, 0,001 no modifica casi nada el ejercicio, ¿ya? Pero te voy diciendo un detalle. Te tienes que aprender ese número. Es exponencial. Entonces, acá hay que saber cantidades exponenciales. No hay otra manera. Pero mira lo que te voy a decir. El número de Avogadro es el que sirve para hallar problemas de átomo solo o de molécula sola. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije, una cosa es el átomo gramo y otra cosa es el átomo? Una cosa es la molécula y otra cosa es la mol. Te dije, hay millones de veces de diferencia. Esta es la millonada de veces que hay. 6,022 por 10 a la 23. Imagínate, métele al 6,022, 23 ceros a la derecha. Esa es la millonada de diferencia que hay entre el átomo gramo y el átomo y entre la mol y la molécula. Son cosas diferentes. Entonces, pero tú es que metís así. Cuando el problema te pida átomo solito o molécula solita, tú al toque, número de Avogadro. Hay que resolverlo con el número de Avogadro. No hay otro camino. O sea, no vayas por otro lado. Es el Avogadro el que resuelve ese tema. Pero es claro, ¿me entiendes? ¿Sabes cuándo no es claro? Te insisto, cuando has hecho los otros ejercicios, yo meto de frente, listo, ahora vamos a hallar los átomos. O sea, nunca te traté de decir que el átomo es diferente al átomo gramo. Entonces, se te pone un cambalache en la cabeza que ya no sabes cuándo hablas de átomo o de átomo gramo. Entonces, cuando uno mira en los símbolos, dice O2, O sub 2, tú le dices a un alumno, ¿cuántos oxígenos? Hay 2 átomos de oxígeno. Te dice, no hay 2 átomos de oxígeno. Habrá 2 átomos gramo, porque el subíndice indica átomos gramo. No es lo mismo. Muy bien. Hay 2 enunciados. Ahora mira cómo lo voy a relacionar. Cuando quieres calcular los átomos, mira lo que dices. Un atomogramo, por favor, tú sabes cuándo es uno, un atomogramo. Un atomogramo de cualquier elemento ocupa 6,022 por 10 a la 23 átomos. Oye, un atomogramo no es igual que un átomo. Un atomogramo tiene esta millonada de átomos. Un atomogramo de oxígeno tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un atomogramo de calcio tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Una millonada hay en un atomogramo. Entonces usas ese enunciado. Cuando quieres moléculas, mira, una mol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Claro, la gente que no entiende dirá, pero al comienzo estás poniendo molécula y al segundo molécula. No, no. La mol no es molécula. La mol es molécula gramo. En una molécula gramo de cualquier sustancia hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y tú sabes cuánto es una mol. Y hace un ratito te he repetido y repetido cuándo es una mol. Entonces, es cierto, átomo no es igual que átomo-gramo, ni molécula es igual que mol, pero se relacionan. Cuando tú quieres átomos, necesitas el átomo-gramo. Cuando tú quieres moléculas, necesitas la mol. Ahora mira cómo lo digo y creo que nos entendemos. Cuando quieres átomos, necesitas el átomo-gramo, o sea, el peso atómico. Cuando quieres moléculas, necesitas la mol, o sea, el peso molecular. Y en cada caso ya tenemos clarito quién es excepción y quién no es excepción. Entonces esto tiene que fluir. No tendría que ser complicado. Mira. ¿Cuántos átomos de aluminio? No dice átomos gramo, chicos. Átomos.
hay en 60 gramos de este elemento? Tú dirías, oye, si es átomos, necesito el peso atómico, ¿no es cierto? Pero mi enunciado es, un atomogramo tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un atomogramo de aluminio vale 27 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Eso hemos aprendido al inicio. Como un atomogramo tiene 6,022 por 10 a la 23, mira cómo acomodo. Mira, mira. Mira, es como decir esto. Tú sabes que un atomogramo de aluminio tiene 27 gramos. Eso hemos usado para los primeros problemas. Ahora le aumentas un igual y dices, además, tienen 6,022 por 10 a la 23 átomos. Solo le he aumentado. Pero voy en el mismo esquema, ¿me entiendes? No hago otra cosa. Acá es 27 gramos porque se refiere al aluminio. Que si hubiera sido calcio, el peso atómico del calcio es 40, entonces iría a 40 gramos. Que si hubiera sido hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno es 1, entonces iría 1 gramo. Que si hubiera sido oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 16, iría a 16 gramos. No lo estamos confundiendo. No me digas, no iría a 32, no, el peso atómico. El peso atómico no tiene excepciones. Entonces, si yo entendí esto, mira lo que dice el problema, pues. En 27 gramos hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. En 60 gramos, ¿cuántos átomos hay? Te dice. Una regla de 3. ¿Listo? O sea, multiplicas 60 por 6,022 y divides entre 27. Y le pones el mismo exponencial. Como haces los números, ¿no? 60 por 6,022. Y este 27 pasa a dividir, eso sale 13,38. Y le colocas el mismo exponencial. No sé si acá confundiría, pero lo diré. Yo, si les enseño física, les voy a enseñar a hacer cantidades exponenciales. No sé si me darán este grupo. Mira, cuando tienes una cantidad exponencial, y lo voy a decir chiquito porque no quiero confundir, siempre acá va a salir con cantidad exponencial. Este número que va adelante, que es el 13,38, tiene que ser un número entre 1 y 10. Si no, no vale. Acá dice 13, es más grande que 10. Entonces hay que correr la coma. Yo estoy corriendo a la izquierda. La regla es, si corres a la izquierda, sumas al exponente. He corrido un espacio, entonces 23 más 1, 24. Este es el número correcto. Lo he querido decir, pero ese es un tema matemático. Yo me meto ahí. Pero lo he querido decir. Lo que trato de demostrarte, viste que es una simple regla de 3, simple y directa, que no tendría por qué complicarte. Ahora sí me entiendes que un átomo es diferente a un atomogramo. ¿Ya lo entendiste? Mira la millonada de átomos que hay en 60 gramos. Entonces, una cosa es que te pregunten cuántos átomos hay, otra cosa es que te pregunten cuántos átomos gramo hay. Son cosas diferentes. El átomo solito lo resuelve el abogado. Ok, una preguntita entonces quiero hacer. Prenden el micro, por favor. Si no hubiera sido aluminio, sino oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 16. ¿Listo? Si hubiera sido oxígeno, en vez de este 27, ¿cuánto iría? 16. 16 gramos. Si hubiera sido hidrógeno, el peso 16. atómico del hidrógeno es 1. Si hubiera sido hidrógeno, ¿cuánto iría en vez de este 27? 1. 1. Un gramo. Entonces, estamos claros, ¿no es cierto? Va el peso atómico cuando quiero átomo. En cambio, mira acá. ¿Cuántas moléculas de cloro hay en 90 gramos de este compuesto? Moléculas, no dice moles. Moléculas. Entonces, Avogadro. Para moléculas es el mismo enunciado, solo que adelante dice mol. Una mol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Cuando quiero moléculas necesito mol. Cuando quiero mol necesito el peso molecular. Ah, el peso molecular. Entonces tú dirás, desde lo que te he enseñado al inicio, el peso atómico del cloro es 35,5. El cloro es una excepción porque está en esos 7. Su peso molecular es el doble, 71. Ahora sí entiendo por qué es 71. Además, una mol vale 71 gramos. Entonces, mira cómo acomodo. ¿Tú sabías que una mol vale 71 gramos? Eso lo sabíamos para hacer los problemas de adelante. Ahora le aumentas y además de eso, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Viste cómo le aumentaste nada más a la reglita? O sea, para que no entiendas que es otra cosa. Es lo mismo. Entonces, en 71 gramos de cloro
hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Viene el problema y te dicen 90 gramos. ¿Cuántas moléculas hay? Claro, que no se te complique porque tenga exponencial. Además, no puede dejar de haber exponencial. No va a dejar de haber. Mira, multiplicas medios por extremos. 90 por 6,022 entre 71, 7,63 y pones el exponencial. Obvio, acá, sí, más bien no hay nada que correr la coma porque el 7,63 es un número entre 1 y 10. Que acá siempre va a salir decimal, siempre, no hay otra opción. Porque el Avogadro es 6,022. Muy bien, quiero preguntarles. Por favor, si sería un problema de moléculas de oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 16. Si fueran moléculas, ¿qué número iría en vez de este 71? 32. 32. 32. Si me pidieran moléculas de hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno es 1. ¿Qué número iría acá en vez del 71? 2. 2. 2. 2 gramos, porque el hidrógeno es una excepción. Si fueran moléculas de calcio, el peso atómico del calcio es 40. ¿Qué número iría acá en vez de 71? 40. 40. 40. Claro, porque el calcio no es una excepción. Entonces su peso molecular es igual que el peso atómico. ¿Me entienden? Y todo está relacionado. Que si yo no sabía lo del comienzo, pues acá, imagínate que con todo lo del comienzo acá te duele la cabeza. Imagínate que fuera sin entender lo del inicio. La gente cree que el Avogadro es totalmente diferente, no es total, está relacionado. Lo que es diferente es, una cosa es molécula, otra cosa es mol. Se relacionan, pero no es lo mismo. Una cosa es átomo, otra cosa es átomo-gramo. Se relacionan, pero no es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Y yo finalizo con este. Mira lo que te pregunta. Y mira una diferencia. Y yo te diría qué alternativas coloco aquí, ¿ya? Mira. ¿Cuánto pesa un átomo de calcio? ¿Sabes que esto varía si te hubiera preguntado cuánto pesa un átomo-gramo de calcio? Porque si yo te hubiera pedido un átomo-gramo de calcio, tú me hubieras dicho, el peso atómico del calcio es 40. Un átomo-gramo vale 40 gramos. Un átomo-gramo. Pero un átomo no es lo mismo que un átomo-gramo. Además, ¿te imaginas que un átomo de calcio pesara 40 gramos? Pucha, lo mirarían. Los átomos no se miran, son súper pequeñísimos. Entonces, ni siquiera tiene lógica. Átomo es otra cosa. Pero, profesor, ¿y un atomito cómo lo hallo? Con el Avogadro. El Avogadro resuelve los problemas de átomo, de lo que quieras de átomo. Mira, Avogadro, mira lo que voy a poner. Un átomo-gramo de calcio tiene 40 gramos. Eso es lo que nos servía para los problemas anteriores. Ahora le aumento esto, ¿no? Y además tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Es la cadenita. Solo le aumentamos lo del Avogadro. Ahora voy acá, mira. En 40 gramos de calcio hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Sale de arriba, ¿no es cierto? La gente dice, pero ¿y cómo hago un átomo? ¿De acá cómo saco? Es que leemos siempre de izquierda a derecha. Lee al revés, mira. 6,022 por 10 a la 23 átomos, esta millonada de átomos pesan 40 gramos. Toda esa millonada, yo quiero ser uno. Átomo arriba, átomo abajo. Uno, ¿cuánto pesa? Es la misma regla de 3. Unito, ¿cuánto pesa? Sé que va el 1 ahí porque ahí va átomo y arriba hay átomo. Haces en cruz. Acá sí te sale, ten cuidado. En cruz 40 entre 6,022 te saldrá 6, algo. Pero quiero que notes que este 10 a la 23 está abajo. Sube con signo el exponente cambiado. 6,64 por 10 a la menos 23. Obvio, un átomo es pequeñísimo. 23 ceros a la izquierda pesa un atomito. Imagínate que nosotros le queríamos decir 40 gramos. Ese será el átomo gramo. Obvio, cuando me piden un átomo, yo siempre el exponente es negativo. No es pequeñísimo. Ya, más bien, ¿cómo divides eso? Ya, es un tema que ustedes lo tienen que trabajar. Ese no es un tema de la química. Es un tema de la matemática. Ya que uno divida bien. Yo, ¿sabes qué haría? Yo, la verdad, en un examen, dividiría 40 entre 6. Y el aproximado marco.
Porque dividir entre 6,022 se me va el tiempo. Entre 6 y al toque el aproximado. Variará un poquito. Pero ¿acaso los problemas te dicen 6,64, 6,63, 6,62? No, te dicen 6,64 por 10 a la menos 23, 6,64 por 10 a la 23, 66,4 por 10, ya van por allí, pero no es que se diferencien en una milésima, nadie hace eso. No se podría. Entonces también creo que el problema de, digamos, de átomo gramo y de átomo y de molécula gramo y de mol es sencillo. ¿Saben? Antes, en este tema, en esta parte de la química, después de muchos años, está junto funciones, redox, unidades químicas y soluciones, que vamos a hacer en la siguiente clase, que también son ejercicios. Antes solo venía uno de ellos, entonces cuando venía funciones lo complicado era funciones. Cuando venía redox, lo más complicado era redox. Cuando venía unidades químicas de masa, digamos que el tema complicado era unidades químicas de masa. Ahora están todos. No porque sea difícil. Yo creo que es claro. Hay que estudiarlo. Si te cuento que también, ofensivamente para mí, yo nunca pondría eso. Han preguntado, ¿cuánto vale el Avogadro? O sea, te pone el número de Avogadro vale. 6,022 por 10 a la 23. B, 3,01 por 10 a la... O sea, en serio. A veces han preguntado, ¿cuánto vale el volumen molar? El volumen molar es 22,4 litros, el que acabamos de decir hace un rato. Es el volumen a una mol, pues ya volumen molar. Dice, el volumen molar es 22,4, 6,022, 18. Esas son preguntas teóricas, digamos que yo no creo que uno no pueda contestarlas. Pero también vienen. Es importante. Y no descarten nada, chicos. A veces decimos, mira, con todo este esquema, lo último que hay en este tema es número de Avogadro. No creo que venga. Vas al examen y viene. Todo. Hay que saber todo. Lo que está pasando estos días en todos los cursos, en las prácticas, tiene que ser una buena experiencia. Porque el examen que cada cosa decide, pero la que más decide es el examen final, que decide todo. En cada partecito uno va ganando sus puntos, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver sus flaquezas, estudiar duro, darle duro. Pero si va a ir con las mismas flaquezas al examen, van a tener el mismo resultado que el examen del viernes. Esto no es suerte. Suerte a los que se compren la tinca. Esto es estudiar para la vida, para lo que van a vivir, para lo que va a sustentar su familia. Este no es un juego. No estamos jugando a terminar la secundaria. Estamos viendo a ver la carrera con la que van a vivir ustedes y su familia. No es un juego. Entonces hay que tomarlo con calma, con firmeza, estudiar duro. ¿Listo? Ok, chicos, ¿alguna consulta? Profesor, Dime, hija. la práctica de química, ¿va a seguir revisando? Ya terminó de revisar. ¿Por qué se quería revisar?